Buenos días tengan todos hoy, día 23 del mes 12 del 2023. Vamos a tener, como siempre, una disertación sobre la palabra en cuanto a determinaciones positivas y negativas. Pongan atención y observen. Vamos a leer San Mateo 12, 30 al 36. San Mateo 12. No, San Mateo 12. San Mateo 12, del 30 al 36. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. El que conmigo no recoge, Derrama. despara. Derrama. Bueno, derrama, pero que esa es la Biblia que estudiamos nosotros de 1909, pero que la de 1960 dice desparrama. Tiene una regulación ahí de, de similitud, porque es parecida a la palabra. Tú esparces sobre un terreno, o sobre un piso, o sobre una mesa, vas a escoger frijoles o arroz o algo y lo echas sobre la mesa. Vas a sacar un saco de papa y soltarlo en un piso, en un lugar para que no se echen a perder. Las desparrama y desparrama. Pero derramar es el objetivo de echar cualquier líquido sobre vertirla sobre Una superficie. un piso o algo, sobre una Superficie. tela, cualquier cosa. Son parecidas las palabras, bueno, no determina en esta ocasión tanto, pero sí son, eh, para que se entienda la palabra en el 1909 dice derrama y en el 1960 dice desparrama. Pero no obstante eso, también eso, aunque eso es también una eh, cuestión de, de oposición religiosa, porque ligera, pero no se debe tener oposición a lo que Amachí explica, porque la Biblia habla de estas cosas
sobre que no recoger con Mashiach es derramar, es desparramar, porque el que no es con él, contra él es. Y esto es una lucha entre Dios y Satanás, porque cuando ustedes que han leído la Biblia, leyeron cuando Moisés, Dios le ordena que tome la vara de él y la tire en el suelo y la vara se convierte inmediatamente en una serpiente. Quien piensa así, de esta manera, todo creyente no está desparramando ni derramando, porque está con la machía, está oyendo la voz de Dios. Pero todo el que no entendió que Amachía era el Ben David, el del sacrificio, y el que vendrá después para arreglar todos los problemas de la vida, lo cual los hombres políticos en oposiciones no van a resolver nunca jamás. Siempre habrá discusión. Pues en esta situación que yo les explico, los que son con el Señor, hablamos así, a Machía, conforme está expresado en la Escritura, ciertamente como el ángel habló, el ángel del Señor, el Espíritu Santo habló de parte de nuestro Padre Celestial, cuando hace la revelación allí a su profeta Isaías, está hablando realmente lo que es el nombramiento del niño que iba a nacer. Y está indicado ahí que a Machías, nuestro Señor, no se le iba a dar nombre, porque lo que tiene es un apelo, una apelación, es lo que muestra ahí la palabra de Dios realmente. Por eso es que esta palabra de oposición es llevar una contra con lo que está establecido de parte de Dios. He sido claro siempre en todas mis presentaciones que he hecho de la palabra del Señor. Y la oposición a la palabra de Dios es llevar lo contrario a lo que está establecido por el Señor. Sí, así allí en Isaías, como les he dicho, les he dicho y les repito, 7:14. Se llamará su nombre Immanuel. No, no como está escrito en San Mateo, que está escrito como si fuera en español, en Manuel, no señor, porque se debe escribir y Manuel, ¿por qué no? De la propia palabra en hebreo, pero en español, Immanuel. Es un apelativo. Significado de eso es con nosotros Dios o Dios con nosotros. Al derecho y al revés lo mismo. Ahí no hay oposición. Pero la oposición está entonces cuando aquella bestia que iba a subir a cambiar los tiempos, de acuerdo a Daniel 7:25, que les he hablado y les sigo recalcando. Entonces puso y escribieron y le dieron a su genealogía, como dice la palabra, que no entiendan a fábulas judaicas ni a genealogías, pero no es solamente a las fábulas judaicas y las genealogías judaicas, sino a las de los gentiles que formarían. Y eso es lo que hay que tener los ojos clínicos, visual.
que observemos, como dice, nos recomienda el apóstol Pablo y a Machía, examinar, escudriñando las escrituras. Entonces, la oposición lanza fuertemente una contrariedad a lo que Dios ha dicho ahí en San Mateo. Véanlo. San Mateo 1:21. El ángel dijo Jesús. Y si ustedes ven bien claro que entonces está opuesto a Isaías, que es donde el Señor habla, donde Machías va a nacer, que Machías es verbo, por eso dice San Juan el verbo. Al principio era el verbo, porque Amachías está diciendo que él es el principio de la creación de Dios. No es Isaías, no es Moisés, porque saben que los judíos estaban equivocados, porque le dijeron a Machías, tú no tienes 50 años y dices que viste a Moisés. Abraham. Digo a Abraham, perdón. Pero es que ellos no conocen lo que es la genealogía de Dios, su palabra. Si el Mashiach está diciendo que él es del principio, no hay otro principio. Si dice que Satanás es desde el principio, no va a venir otro Satanás tampoco. No va a venir otro anticristo. Ya han venido, ya están. Ya están en la actuación de la vida, están actuando. Cuando tomamos la vara de Moisés, pan y se hace serpiente, llegar allí delante de los faraones, de la potencia del mundo en aquel momento allí, faraónica. Y llegaron los magios, los mágicos, los brujeros, porque es la oposición a Dios. Y echaron sus varas, hicieron ese sortilegio ahí, y se convirtieron en serpientes. ¿Qué está mostrando eso? Que Satanás tiene tremendo poder. Destruye a la familia de Job. Cuando Dios dialoga con Satanás, le dice, ¿de dónde vienen? ¿Acaso Dios no va a saber de dónde vienen? Pero esas son las representaciones para las mentes humanas que no llegan a comprender conceptos de la fe, conceptos de la fe. Eso es para que uno vea que Satanás tiene poder, pero que Dios le prohíbe que le quite la vida. Él le destruyó la casa y los hijos, pero le prohíbe que le quite la vida. A Job no puede hacerlo. Podía hacerlo, sí, porque se ve que en el diálogo ese tiene autoridad de poderlo hacer, de destruir las almas. Te da y te da y te da, pero te da para quitártelo. Y zumbarte con una deuda como el Eterno. Y en la resurrección, que el que no lo crea, que no lo crea, pero en la resurrección tiene una deuda con el Eterno por haber oído al opositor de Amachía, porque está derramando el aceite de Dios, su palabra, las condiciones que Dios ha formado para salvarnos. Porque nosotros, si creemos así, como está escrito allí en los profetas, que no le dio nombre, sino un apelativo. Un apelativo allí. Un acrónimo. También es un acrónimo. Acrónimo. Ahora, también cuando se dice en Isaías 9:6, se dice lo del niño, y ustedes no se fijan que no hay nombre. Fíjense. Entonces, más
más atrás, cuando entonces como Moisés lanza la vara y se vuelve una serpiente delante de los faraón y su ejército y sus lacayos ahí en el palacio, los otros más atrás lanzaron serpientes. Pues entonces, ¿qué sucede? Que allí en San Mateo, después que se dijo Immanuel, pusieron en Manuel y pusieron en el verso 21, como dice San Mateo 21, San Mateo 1, verso 21. El ángel había dicho Jesús, ¿qué cosa es eso? Ahí entonces se le dio nombre. No, no se le dio ese nombre se lo dio Roma. Por primera vez llamaron cristiano. Dice, se expresa en Hechos, se expresa que por primera vez llamaron cristiano a los discípulos del Señor. ¿Y cómo se llamaban anteriormente? Pues como la serpiente que lanzó Dios, hizo lanzar la vara y hacer serpiente, así como se llamaban. Discípulos de Amachía. Porque él dijo, yo soy vuestro maestro y no permitáis que nadie os llame maestro, porque uno es vuestro maestro. Y vosotros sois, pues, discípulos, oidores de la palabra. Nosotros estamos, esto es una escuela, nosotros estamos sentados en un pupitre. Nosotros somos discípulos. Amén. Somos alumnos. Entiéndase, claro, esto que estoy anunciando hoy, esta oposición, una oposición religiosa. ¿Cómo es posible que no se va a entender las leyes de Dios? Cuando está dicho que el Señor dio los mandamientos, aunque no los tengamos en el corazón, como está expresado allí en Jeremías, como les he dicho, Jeremías 31, verso 33, como el Señor dijo, meteré mis leyes en sus entrañas, las escribiré en su corazón y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Si usted, como dice en Abraham, capítulo 17, 14, si usted no se circuncida, ¿qué pueblo de Dios es usted? Es gentil. Si Pablo dijo que el gentil, guardando la ley, y el que tiene la circuncisión, si no la guarda, su circuncisión es tenida como incircuncisión. ¿Cómo pueden entender esos reveses que hay ahí? Opositorios. Porque si es gentil, guarda la ley y guarda la circuncisión. Porque en Abraham está diciendo que hay que seguir los pasos, dice en el capítulo 4 de Romanos. Hay que seguir los pasos de Abraham. Los mismos pasos los siguió Amachía. Fue presentado en el templo, se circuncidó allí al 8º día de nacido, como la ley indicaba. Pero usted se puede circuncidar en cualquier tiempo el gentil por causa de que allí, cuando se dio la ley en Abraham, todos los gentiles, siervos de Abraham, debían de circuncidarse y eran circuncidados. Y que todo que naciera allí de los que estaban allí, siervos, porque ya Abraham no los llamaba esclavos, él los compró como esclavos, pero para darle liberación. Y entonces Dios le da la liberación también a los gentiles. Y como les he dicho muchas veces, en el libro tercero, cuarto, número, el libro cuarto de Pentateuco, de los 5 libros de la ley, del Tanaj, del que está en el Tanaj. La Tanaj es Biblia. Es lo mismo, eso sí no tiene diferencia. Uno en hebreo y otro en español. Pero allí, como yo lo estoy diciendo, en el cuarto libro del Pentateuco en español, como le quieren llamar, de la Torá,
La instrucción de Dios te está diciendo en el capítulo 15, verso 15 y verso 16, que la ley de Dios, cuando le está instruyendo a Moisés, oye, esto es parejo, esto es para todo el mundo. Cuando están los gentiles para entrar a comer la Pascua, dice el Espíritu, tienen que estar circuncidados. No te está diciendo de corazón, te está diciendo del cuerpo, de la carne, del prepucio. 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 Ok. Entonces, ¿cómo va a ser pueblo de Dios si te está diciendo ahí justificando la palabra de Dios en Abraham, que no se es pueblo de Dios? En el capítulo 17, 14, que no se es pueblo de Dios el que no esté circuncidado. No hay oposición entonces a lo que Amasías dijo, que están derramando, porque no lo siguen a él. Pablo no lo siguen tampoco. Capítulo 15, verso 8 de Romano. Amasías, ministro de la circuncisión. Eso está escrito en la traducción de 1960, Cipriano de Valera, Cazador de Reino, Cipriano de Valera. Pero que a nombre de Cazadores de Reino y Cipriano de Valera, en la 1960, pusieron un siervo. Bueno, un ministro es un siervo de Dios. En eso puede haber una similitud, pero como queriendo confundir, porque no puede el diablo ahí confundir lo que es la autoridad de Dios en su pueblo. Tú tienes la autoridad de Dios, no estás desparramando, no estás derramando, estás siguiendo a la palabra de Amachía, el verdadero nombre. Porque como yo dije ahí en Hechos 15, vamos a leerlo. Hechos 15. Hechos 15. ¿Todo el capítulo? ¿Eh? ¿Todo el capítulo? No. 15. Del 1 al 12. Del 1 al 12. Leemos entonces. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la Keilah, aquí pone iglesia, pero es Keilah la congregación en hebreo, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la congregación y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, es decir, de la besorá, de las buenas nuevas, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor a Mashiach, el Mesías, creemos que seremos salvos también como ellos.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Amén. ¿Vieron la lectura? Pues, ¿cuál es la situación de la oposición ahí? La oposición religiosa que están sosteniendo los domingueros, los que tienen el signo, que llevan el signo todos los evangelistas llevan el signo de Daniel 7:25. Lo llevan en su doctrina, aparte del adoctrinamiento que hizo Amachía, o que hace la palabra de Dios, porque la palabra de Amachía es la doctrina del Padre, como he dicho en San Juan 7:16, porque el Padre es el que lo envió, caballero. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que dice los hechos ahí, está aclarando. Entonces, como se suscitó una oposición ahí, ¿cuál? La de no circuncidarse. Es una oposición a la palabra propuesta de Dios. No es Satanás entonces todo lo que llevan el domingo, todos esos pastores domingueros, todos son falsos, como dice ahí, falsos ministros. Lo dice en San Mateo 24 y el verso que ya escogimos todos, 24, verso 24. Falsos Amachías, pero él le puso Roma, falso, que Amachía había dicho, falso Cristo. Eso es mentira, falsos Amachías. ¿Por qué? Porque Amachía es el verbo que Dios dio en el Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ungido. Amachía quiere decir ungido de Dios. Para ese propósito, para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Reflexionen. Que ha dado a su Amachía. Para que todo aquel que a él lo crea, no se pierda. Pero que hay que creerle entonces que él es ministro de la circuncisión. Entonces, caballero, todo lo demás que está explicado por esas iglesias es falso. E incluso las iglesias que dicen hoy en día que hay que guardar la ley, no están guardando la ley. Porque allí mismo Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, verso 25, está diciendo que el gentil que está circuncidado, si no obedece a Mashiach, le tiene la circuncisión por incircuncisión. Pero si los gentiles que guarden la ley, entonces, guardando la ley, le tendrá la circuncisión. Por eso es que no han sabido comprender las epístolas de Pablo cuando dice Pedro que las tuercen, que igual que todas las demás escrituras. Las tuercen. Pues pongan atención lo que en verdad quieren estar en el plan de la salvación de Dios y no en el plan de destrucción que Satanás, que es fuerte, porque yo le he presentado a Satanás como fuerte del que estoy hablando ahora y como estoy hablando siempre, pero Dios es más fuerte, es el Todopoderoso. Hubo vamos a constatar, pero no, antes de ir para otro, vamos a constatar esta parte de Hechos 15, 1 al 6. Sobre todo en la parte más interesante de todas, el problema de la circuncisión. Leyes que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, pero póngase en claro, en conciencia clara, no se circuncidan los judíos, incluso los musulmanes llamándose que son de descendientes de Abraham, Ismael, con muchas falsedades inventadas
de Alá es Dios y Mahoma es su profeta. E incluso Mahoma fue mucho después del profeta Mashiach. Mucho después. No existía cuando existían los otros profetas anteriores de Dios. No existía. Entonces el Alá estaba Baracutey, comiendo cangrejos y langostas y camarones y todo lo que le salen de su Alá a comer. Y ellos no comen puerco por una razón de acá, Israel. de Abraham y de Isaac y Jacob, la doctrina que dio Moisés. Entonces, por ser mentiroso, porque es mentiroso, porque dice que Satanás es mentiroso desde el principio. Y esa es la oposición que está desde antiguo. Entonces, este pueblo con un Dios opuesto al Dios de Israel, que fue donde se presentó la palabra, entonces le dan otro nombre y le dan otro profeta falso, como dice Mateo. San Mateo 24. Y como las razones de que estoy hablando también, estaba diciendo que son falsos, porque no están con el Señor, están contra Él, están a favor de lo que se está profetizando mentidamente. Los evangélicos están mentidamente hablando de Mashiach, porque están a nombre de Él. Pero ¿qué dice San Mateo 7, de 21 a 23? Que el Señor lo va a apartar por malos obreros que hacen milagros. Yo he oído de muchos milagros que hay en la vida, religiosos y no religiosos, dichos y no dichos, pero son milagros. Y a Mashiach le dijo, sí, le dijeron, nosotros lanzamos demonios, hicimos milagros, apartados de mí, oradores malos. Porque no, ¿qué es lo que no habían hecho? La voluntad del Padre. Porque desgraciadamente, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los cristianos, hoy en día no están haciendo la voluntad del Padre. No están haciendo lo que Amashiach habló. El verdadero profeta de Dios. Bueno, no desduciendo de lo que yo diga de Isaías, Jeremías, Ezequiel. No, esos son profetas de Dios, pero en sus épocas, donde no se nota que el Alá tenía profetas anteriores, sino que Mahoma es su profeta. Que Mahoma es su profeta. Entonces ustedes creen que ese pueblo que está a nombre de un Dios que no es el que lleva a Israel es verdadero, no es un Dios contrario al Dios de Israel, contrario plenamente, porque tengan un punto que no coman puerco, pero no tienen el Shabbat, no tienen la circuncisión, pero no tienen esos términos. Es lo que dijo Pablo allí en Romanos 2:10, en Romanos 2:25, con la circuncisión y haciendo algunos elementos de otros puntos de la ley, no se lleva a Dios. ¿Por qué? A Dios se lleva como dijo Santiago 2:10. Toda la ley tiene que cumplirse, toda. Porque Dios no acepta chunchullos de nadie. Por eso que es como dice ese Mateo 7, de 21 a 22, que a 23, que la gente dirá, no, hicimos esto, nombre, aparte, en tu nombre. Es decir, está en el nombre de Dios, en el nombre de Amachía, pero en el nombre nada más. Y es que no están ni en el nombre siquiera, porque estando en la acción de lo que Amachía dijo, de la doctrina que declaró en San Juan 7,
16. Entonces están creyendo y entonces son seguidores y no están contra Mashiach, no están contra Dios, pero se siguen empersinados en dioses ajenos y en admitirlos. Y qué buenos son los que nos dan la mano. No es mejor la mano de Dios, porque se ve que Dios cumple su palabra. Israel prevalece hoy en día desde que Dios lo sacó, de que Dios devolvió la tierra otra vez, que dijo que iba a dar la tierra otra vez, de Israel a Israel. Y a quién le están declarando como suyo. Yo oigo allá en las Naciones Unidas, Mahmoud Abbas, ese, que tenemos, que Israel tiene territorios de ellos. No son más cínicos porque no pueden. Territorios que Dios le dio a Israel y que hoy en día suenan como ocupaciones por causa de las malas cizañas que siembra la mente humana. Le voy a decir un datico de Josué. Cuando Dios manda a Josué a destruir a Jericó, lo rodean, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero ¿qué sucedió? Que Dios no le dio victoria plena hasta que se descubrieron o se descubriera algo que se había hecho. ¿Qué cosa fue algo que se había hecho? Que Dios había dicho que no se tomara nada de ellos, ni ganado ni nada, que era anatema. ¿Qué hizo uno de los miembros de una familia? Que después Dios se lo presentó, la fue sacando de uno a uno hasta que dieron con la familia. Eso ya es una forma humana. ¿Qué había pasado? Que una persona, pensó él, porque hay muchos que piensan que están bien y están equivocados, tomó un manto babilónico y un lingote de oro. No se dijo la orden de Dios que no tomara nada. ¿Qué fue lo que pasó cuando el profeta Samuel? ¿Qué pasó? Y el rey Saúl, que perdonó lo mejor del ganado para sacrificarlo. ¿Qué le había dicho Dios? Destrúyelo todo, no dejes nada. Es anatema. Todo el que hable contrario, dijo Pablo en Gálatas 1, 8 y 9. Que habla otra palabra de Dios. Ahí pusieron evangelio. Bueno, eso es una palabra griega, pero la palabra de Dios contra la palabra de Dios es un anatema. Si un ángel o otro dice otra palabra de Dios, la cual Dios no fundó, es un anatema. Por eso están hablando anatémicamente todos los llamados cristianos, porque no están siguiendo a Mashiach. Y vamos a ver entonces esta discusión que hubo ahí sobre el problemita del sábado. Si observan bien las escrituras, lo que hablaron, y habló a Pedro, que leyes que no podían llevar los padres ni ellos. En ningún momento los judíos dejaron de llevar en todas las sinagogas en el mundo el Shabbat. Aunque por otro lado están equivocados porque no llevan a Mashiach, el que está dicho por el profeta Isaías y todos los demás profetas. Y que por eso él es desde el principio del mundo, por eso él es mayor que Abraham. Pero que la gente, como no son espirituales, no entiende las cosas. Pero yo, que soy espiritual, entiendo que estaban hablando contra la disposición de Dios, que es representado por la opción que tiene en Amachía. A ver si se calibran un poco más espiritualmente y se fundalicen un poco mejor en lo que es la fe, la ley de la fe. San Mateo 23:23. No dejar esa parte de la ley. Como dije en Santiago 2:10, no se puede faltarle ni a un punto de la ley de Dios.
Porque usted entonces, si le falta a uno de los mandamientos, está renegando a Dios. ¿Y cuántos mandamientos no están negando los evangélicos, llamados cristianos eso? ¿Por qué entonces Israel recibe el azote de los gentiles? Porque se encausan con ellos y piensan que encauzándose con ellos, relacionándose con ellos, van a ser libres y no saben que son libres obedeciendo a Dios. ¿Dónde entonces está la epidemia? ¿Dónde estaría entonces la guerra? Del lado de allá entre los gentiles. Fíjense que ellos cuando hablan mucho de la guerra de la gente que quieren y opinan contrario en guerras, que quieren destruir a otros, ni apenas de distintos lugares del mundo que han habido y hay guerras y rumores de guerra, como dice Mashiach. Entonces vamos a declarar esta parte ahora. Leyes, como dice ahí en Hechos. Hechos 15 del 1 al 6. Que nuestro Padre y nosotros hemos podido llevar. Vamos a declarar en Jueces, capítulo 6, del 1 al 6. Leyes que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Dice así. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Dios, y Dios los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en cavernas y lugares fuertes. Pues como los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos, y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Hasta el 6, ¿no? Amén. Ahí está. 7 años tuvieron en manos de eso, sirviendo a Medián. No se lo llevó como hizo Babilonia, que se llevó ya en esa ocasión, Cautivo al pueblo. Se los llevó cautivo a Babilonia, y que se habían llevado cautivo todo el reino del norte de Israel, se lo llevaron cautivo también. Entonces resulta ser que uno primero y otro después, pero que dice que su hermana también cayó en desgracia por seguir los pasos de su hermana Israel, cuando estaban en división. Pero que Dios iba posteriormente a hacer el pueblo una sola unidad, Israel, como está hasta ahora. Pero ¿qué sucede? Esas son cosas. Como le dice Josué, no venció allí totalmente hasta que no se declaró lo que había pensado aquella persona, aquel personaje, de que no se iba a descubrir que se llevó un manto babilónico y un lingote de oro. Él pensó eso. Pero los que piensan que Dios cambió la ley, no están todos en el cambio que hizo el hombre de pecado, hijo de perdición, como lo denominó Pablo, y que el apóstol Johanán, Juan, nombra en nombre de bestias, desde el principio está nombrando las bestias que no han cesado de ser. A Israel lo llamaron, estaba haciendo lo malo, y Dios los entregó. No le llevaron el terreno,
Pero ahora quieren llevarse, posteriormente quieren llevarse terreno de nosotros también. Y quieren el Bundabá ese. Lo he oído en las Naciones Unidas. Pues que me oigan a mí como yo lo oigo a ellos. Que lo traduzcan lo que son verdaderos árabe o verdadero idioma en árabe. Que sean verdaderos hijos de Dios, no cristianos, sino seguidores de Al-Mashiach, el verbo de Dios, según San Juan. ¿Oran en nombre de quién? Ora por Israel. Sí, hay que orar por Israel, es muy bueno. Pero es que lo que lo hacen, tienen que hacerlo a nombre de Israel. Siendo ellos ciudadanos de Israel, como yo les he proclamado en Efesios 12 y capítulo 2, verso 2 y verso 19. Eres un ciudadano de los Estados Unidos, de Rusia, de China, cuando estás ahí bajo la ley de ese país. Si tú estás en la ley de Dios, estás en la ley de Israel. Si Israel se desvía de la ley de Dios, ese es su problema, tendrá problemas como los tiene. Y Dios les deja estas avispas, porque no son buenas nada. Queriendo dividir la ciudad de Jerusalén en quien no lo deben, porque se meten allí, son americanos, y a querer cogerse los Estados Unidos, porque los demás son, ¿qué cosa? Herejes, son infieles, a destruir todo lo demás, igual que los comunistas, son iguales. Los comunistas, destruir a todo el mundo a nombre de lo bueno que son ellos. Y los musulmanes a lo bueno que son ellos, a querer destruir las otras doctrinas, que las destruya Dios, no el hombre. A ver si la destruye. No, tenemos que estar fajados nosotros en las doctrinas de lo que se oponemos de Dios. Porque Dios no manda eso. El Eterno no manda esa situación. Manda paz. No la paz de los hombres. ¿Cuál es? Quitar a uno y poner a otro. ¿Qué paz? Porque los otros son infieles y tú eres fiel. ¿Fiel a quién? Fiel a la mentira. Voy a estar creyendo en el judaísmo que desplaza la palabra de Dios, no creyendo en Amashiach y dándole tantos vidas que encoge y tiras que voltean, saboteando la palabra de Dios. No aceptando en el Ben-David, como sea Ben-David o como quieran presentar, muy lindo ellos que lo presentan a su manera para divorciarse de lo que Dios ordenó. A Mashiach que iba a aparecer en una cruz, es que iba a venir un príncipe de extranjero a destruir el templo. Dicho y redicho por Mashiach. Dice, ustedes ven este templo, va a ser destruido. Como Mashiach es de la palabra de Dios, seguidores de la palabra de Dios a través de los profetas también, porque no vino a quitar profetas ninguno, pues sigue la ritma, sigue el ritmo de los profetas, de lo que dijeron ellos. Johanán habló de un sistema que va a aparecer. El río Éufrates se va a secar para darle paso a los reyes del oriente. ¿De dónde se dice eso? Lo dijo un siervo de Dios, uno de sus ministros. Pablo dijo, yo soy ministro de la palabra de Dios. Pues todos ellos eran ministros. Y en este caso yo soy ministro también. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Administrando lo que Dios dijo. Verdaderamente. Y que la doctrina que no podían llevar los padres ni ellos era porque les robaban todos esos sistemas, hasta Roma.
iban a tener que ser tributarios entonces, como allá en el tiempo de los jueces, a los medianitas, a los amalecitas, a los, A los orientales. así, a los filisteos, a los orientales. Eso se dice. Atiende las escrituras. Entonces, ¿qué? Queriendo qué tal. Nunca Israel quitó, nunca le quitó Gaza a los gazatíes. Son los orientales. Llámense hoy, aunque no se llamen hoy filisteos, y se llaman palestinos, porque vino un poderoso y le puso el nombre de Palestina. Pero era Israel, cuando vino ese poderoso Roma, Israel estaba aquí y estaba la dinastía de Herodes, rey puesto por que lo constituye entonces Roma, la administración romana, para que administrara, para que le administrara a Israel, Roma, a Roma, Israel. Israel administrara para Roma a Israel. Esa dinastía era para eso. Estaban de acuerdo los judíos y todos ¿no? con Roma, sí, estaban de acuerdo. La cápula mayor, como todas las cosas. ¿Con quién están de acuerdo ahora muchas cápulas por el tema de Estados Unidos? Con los tiranos, los opositores a la verdad, a la justicia. Entonces, esas eran las leyes que no podían llevar ninguno de ellos. Pero como yo le he dicho, a Mashiach, cuando vino el cuarto imperio que había hablado Daniel, a Mashiach se circuncidó, lo circuncidaron, no se circuncidó, lo circuncidaron. ¿Y qué nombre le pusieron? Ah, sí, cómo no. Un nombre que no ni aparecía en todo Israel. Porque si le hubieran puesto Josué o le hubieran puesto Immanuel, por ejemplo, le hubieran puesto Immanuel, bueno, viene siendo un nombre. Ese apelativo podía ser un nombre. Pero ¿quién fue el que le bautiza con el nombre de Jesucristo? Roma. ¿Acaso el evangelio fue a Roma? ¿Acaso él era romano? ¿No era él israelita? Y de la tribu de Judá. Y también de la tribu, como digo yo, de Levítica. Porque yo lo digo con pelos y señales. Y bien claras que se los he nombrado en varios videos que yo he hecho. Entonces, hasta la actualidad no se están circuncidando. Sí se siguen circuncidando. Lo único que no han creído en la Mashiach, que van a lamentar en la venida de Mashiach, van a lamentar haber sido tan cabeza hueca todos los siglos con tanta cultura judaica, de pensamientos humanos, añadiéndoselo a Dios en cosas que Dios no ha hablado, como dice la Escritura, que dicen que yo hablé, yo no he dicho una jota, no he dicho una palabra. Y eso es lo que sucede, que todo eso que están creyendo ahora son unos mentirosos. Dios no cambió su ley. ¿Para qué la va a mudar? El hecho de mudarle es ya ponerla ya en Amachía, pero es una muda muy distinta. Que el Señor tome la gloria y la honra de esto y que todos podamos pertenecer
al último llamado de Dios. Porque esto es un ultimátum, se lo estoy diciendo. El Dios bien predicado Gloria a Dios. en Amachía, en los profetas, en sus apóstoles. El Dios bien predicado. Aleluya. Barejú Baruch Shemo. Bendito su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Déjame decirle la opinión también del yugo. Si los profetas de los padres se circuncidaban, ¿por qué ese yugo no lo llevaban? Si los apóstoles circuncidaban y a Mashiach, posiblemente tal vez él no haya circuncidado, pero los suyos sí. Porque Pablo decía, yo nada más que he circuncidado a fulano y a Mengano. Sí, a Timoteo, que a Tito, que sé yo. Pero no quiere decir que él vino a circuncidar. Pablo tenía la palabra. Él llevaba la palabra y eso lo hacían otra gente. Pero había que hacerlo. Claro, y Pedro dice Y además que hacía convención. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley se llevaba. La ley de la circuncisión se llevaba y que el Shabbat se llevaba. Eso es así. Y que se llevó hasta el tiempo de los apóstoles. Y ahí para afuera ya no se llevó más nada. La gente que no. Porque se quitaron, ¿qué yugo se quitaron? El de Amachía. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Acaso el yugo que llevaba Amachía no era el mismo que llevaban todos los profetas? Abraham, Isaac, Moisés y todo. ¿De qué cosa? Es una cosa simbólica, señores. ¿Y ahora qué yugo tienen? ¿Qué yugo tienen? Es de los brujos que hicieron dos serpientes y que la serpiente de Moisés se los tragó y eso se los va a tragar. ¿Tú me entiendes? Porque Dios lo va a llevar a lo que se llama la muerte segunda, que está declarado en la Escritura, ya en el último libro de Dios. Porque el Taná, que es Biblia, es desde Bereshit hasta Igalut, Génesis hasta Apocalipsis. No tiene cambio ninguno. Camachía enseñó y instruyó que hay que guardar los mandamientos. Lo dijo. No se puede perder ni una jota ni un tilde. Y sus discípulos llevaron y nos enseñaron también. Si tú rompes un mandamiento de Dios, Dios te hace culpable de todos los demás. Ay, Pablo lo está diciendo en Romanos 2, 25. Tú rompes un mandamiento, Dios te está rompiendo el otro que tú hiciste. Así que todo lo demás que están haciendo ahora es vanidad, porque le da lo mismo SIDA, le da lo mismo ébola, que le da lo mismo el corona, todas esas cosas que han venido, todas esas enfermedades, a los hijos de Israel donde quiera que han estado. Pero es porque han estado en otros lugares, no, porque en otros lugares han estado y no han cumplido con Dios tampoco. Pero Dios sí cumple, porque Dios, yo te voy a hacer como un pequeño socorro. Entonces no todo el mundo pereció con la Shoah, porque Dios dio escape. Y existe Israel, como dijo Dios hoy en día. Entonces, ¿cuál es el Dios verdadero? El que está reclamando lo que no es suyo a través de sus creyentes, lo contrario a los creyentes de Israel, pero que Israel tiene una cosa grande, que dijo el Señor, tendré misericordia del que me compadeciera, del que tendré misericordia. Y el Señor, bendito que no le imputa pecado, que se los perdona, como un padre perdona al hijo. Bareú
Barejú Baruch Shemo de Bendito es, nuevo. bendito su nombre. Amén. Entonces, lleven el yugo de Mashiach, nosotros lo llevamos. Llévenlo también. Acotéjense para podernos ver todos los que obedecen la verdad y se ponen los pantalones y se circuncidan y obedecen la voz de Dios en todos sus puntos. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y tengan bendición los que lo están haciendo. No hay Jehová, no hay Jesucristo, no hay nada de eso. Es un invento del hombre. Ayer el Papa dijo que Jesús es un invento. Óiganlo, esa parte, porque está el Señor haciéndole destruir su invento. Y esto que estoy hablando yo está haciendo destruir el invento de ellos. Mandamientos que se hicieron, mandamientos son dogmas. Entonces esos dogmas están de más. Mashiach es el fin de la ley de Dios. Todas esas leyes que se han proclamado ahí por el catolicismo no son las de Mashiach. Perdone que yo vuelva y les predije aún más. Tengan piedad de ustedes. Vamos a dar la bendición sacerdotal. Acuérdense que Mashiach es sacerdote. Acuérdense, cuando yo digo sacerdotal, estoy mencionando a Mashiach. A Mashiach, ustedes saben que es sumo sacerdote, sumo pontífice, el nombre que se le dé, que sea bien. Yo lo voy a decir, mi hijo en hebreo, y mi hijo lo va a decir en español. Llevarejeja Adonai Bemereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Alianza de Dios, alianza de Dios para todos los que quieran creer de verdad.